llama Salvación de los Gentiles. Y vamos a empezar en Ezequiel 36, 16 al 24. ¿Nos puedes ayudar, Ramón? Por favor. Al 24. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de monstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con los ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos, y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra que de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Y por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por la casa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Amén. ¿Cómo va marcando el énfasis Dios de la condición del pueblo? Primero eran los hijos de Israel, porque ahora nosotros somos pueblos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y ellos eran pueblo de Dios. Y hace el énfasis el por qué se airó. Y dice: y derramaré mi ira sobre ellos. Dios siempre habla claro y dice por qué lo va a hacer. No porque nos tenga que dar cuenta, sino porque conviene que estemos bien claros el por qué pasa. Dice: ay, Dios me está castigando. Pues entonces solito sabes cuál fue la consecuencia de lo que hiciste, ¿verdad? Para que tú mismo pienses que eso lo amerita un castigo, quiere decir que no te portaste tan bien. Dice: porque con sus ídolos la contaminaron. Ahí les especifica por qué los está sacando y por qué les van a pasar todos esos acontecimientos. Dice: derramaré mi ira por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos lo contaminaron. Porque no nada más fueron los ídolos, sino la sangre de los hijos de ellos que ofrecieron a los ídolos. Dice, fíjese la consecuencia: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Esto es conociendo el carácter de Dios. Aquí estamos viendo, Dios te explica por qué. Porque cuando te sacó y sacó al pueblo de Egipto, era obedeciendo a una súplica. Dios había oído la súplica de ellos por 400 y pico de años. Les da respuesta. Y a veces uno se pone necio
y se nos olvida cuando ya nos sacan victoria, qué tanto estuvimos suplicando por ello. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se les advirtió que no fueran a hacer nada de lo que en la tierra a la que entraran vieran. Pero, como siempre, desobedeciendo. Eso no era lo importante era que hasta ídolos y sacrificios de sus hijos para los ídolos. Tanto le pudo a Dios, dice, y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron. O sea, para que entiendan y sepan por qué lo estoy haciendo. Dice, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por todas las tierras de acuerdo a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Decimos nosotros, todas las cosas que están pasando son consecuencia, ¿verdad?, de la desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo lo mismo que hizo con su pueblo. Se nos dio un manual de vida como creación, más otro manual de vida como pueblo escogido. Pero ni uno ni el otro ha querido someterse al creador de ello. Bueno, dice, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, cuando la gente habla de ti mal, porque tienen razón. Fíjate lo que pasa. Mira cómo hacemos que la ira de Dios se detone. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dijeron la gente que no conocía de Dios nada, que no eran llamados pueblo. Simplemente dijeron, de su propia tierra de Jehová, los echaron fuera. Eso a Dios le dolió mucho. Dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros. O sea, no creas que tú tienes toda la misericordia, me has hecho enojar, ¿ok? Porque no era nada más el pecado de ellos, sino que habían hecho que los que no tenían nada que ver, hablaran mal, no de ellos, sino de Jehová de los ejércitos, que es distinto. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habréis llegado. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. No iba a santificar la tierra, iba a santificarnos a nosotros. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, os traeré a vuestro país. ¿Se ha cumplido? Ya se cumplió. Gloria al Señor, porque ellos regresaron y fueron reconocidos como nación, ¿verdad? Ahora bien, vamos a leer Romanos 11, 11 al 29. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? Está haciendo una pregunta. En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Hay una razón. ¿Ven cómo Dios nos da el más mínimo detalle? Dios no nos esconde nada que no podamos comprender.
Dios es claro y es tajante. Yo digo esto por esto y aquí es donde topa y aquí es donde queda. Bien no haya donde nos vayamos por esquinitas o... No, derechito, caminando claro, ¿verdad? Por favor, Ramón. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciere salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué si algunas de las ramas fueron quebradas y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas? Y has sido hecho partícipe de la raíz y de la grosura de la oliva. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Ingeridos. Es que él está leyendo otra versión, perdón. Qué poderoso es Dios para volveros a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá el Sión, el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuando al evangelio son enemigos por causa de vosotros, más cuando a la elección son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Amén. Vamos a leer verso por verso porque hay enseñanza individual en cada verso, entendiendo el carácter de Dios y sabiendo cómo nos ama, pero también nos está alertando a través del ministerio de Pablo que ya era dado a los gentiles. ¿Por qué a Pablo? Bueno, simplemente sabemos que dentro del llamado de los 12 apóstoles había personajes cultos, incultos y profesionistas. Entonces, Dios llama al que tenía un celo desmedido por Dios, pero estaba equivocado en su manera de pensar. Y Dios sabe
quienes le vamos a servir de corazón hasta las últimas consecuencias, dando el 100% de nosotros. Y Dios espera de nosotros que sigamos el ejemplo de Jesús, pero viéndolo más personal, así como que más identificados. Vamos a usar a Pablo, ¿verdad? Porque siempre decimos Jesús y como que es un estándar que nadie vamos a poder cubrir. Pero llegando a Pablo, pues a lo mejor llegamos, si no muy cerquita, lo vamos entendiendo, ¿verdad? Pero fíjese nada más. Dice, digo pues, han tropezado los de Israel y cayesen de ninguna manera. ¿Creemos que sería plan con maña, como decimos nosotros acá? No. ¿No creas que Dios se goza en tumbarnos? No, si nos estamos cayendo solos. Pero era un plan de Dios. Por eso no perdamos tiempo en criticar a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el trasfondo que hay en la vida de nadie. ¿Por qué? Porque el plan es de Dios y no de nosotros. Entonces, nuestro juicio siempre va a estar errado. Y si no, fíjese cómo hace la aclaración Jehová de los ejércitos. Si tus transgresiones es la riqueza del mundo, o sea, ¿qué es lo que te llama la atención? Y en la hoja dice defecciones. Defecciones quiere decir separarse, abandonar una causa de la riqueza de los gentiles, dice. ¿Cuánto más su plena restauración? Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. A Dios le gusta. Él era bien hecho en lo que antes hacía. Él perseguía a la iglesia y no se paraba y no se detenía por nada ni por nadie. Siempre iba un paso adelante para conseguir el objeto. Su objetivo era ir y pescar a los cristianos y llevarlos para que se los ajusticiaran. Bueno, esa misma disposición a Dios le plació tomarla para que con ese celo impusiera esa voluntad de agradarle a Dios con una rigidez para él mismo, ya no diga para el resto. Fíjese nada más. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Muy buen empezar, ¿verdad? Sepas cómo tienes que hacerlo. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. ¿Quiénes eran? Él era judío y griego. Ay, era tarea bien difícil para lograr convencer a alguien de lo que él tanto primeramente había dado el ejemplo de persecución a ellos. Ahora decirles, ¿me equivoqué? ¿Es que yo estaba mal? Dios te lleva a recapacitar en público. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta evidenciar tanto la maldad como el derecho. Dios no anda tapando nada. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de la sangre, hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Qué bien claro les habla. Dice, si las primicias son santas, también lo de la masa restante y la raíz es santa, también son las ramas. O sea, nosotros decimos, porque ya se desviaron, ya lo crucificaron, ya lo mataron, ya quedaron excluidos. No,
No. Y nos lo deja saber bien claro. Los salvó, los definió, este es pueblo mío. Y dice, ¿por qué los escogió? Dice, ¿por qué nació en Belén? Dice, porque todos decían que de Belén no podía salir nada bueno. O sea, para que entendamos cuál es el pensar y el sentir de Dios. Entonces, Él hace esta definición. No estemos juzgando porque se nos da rapidísimo el juzgar. El plan es de Él. Dice pues el verso 17, si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz rica, savia del olivo, no te jactes. O sea, no te creas ni superior ni único. ¿Por qué? Porque se nos da bien fácil la jactancia, se nos da, pero en automático. Es que yo sé, es que yo tengo el derecho, pues a mí me tocaba por naturaleza, si a mí me escogió como pueblo, pues sí, como pueblo. Y a nosotros, que somos los gentiles, los injertados que se está refiriendo aquí, te dice, si tú, que no tenías derecho a este reino, yo te he injertado, y sabemos que ese injerto es a través de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, nosotros alcanzamos esa misericordia que Dios lo tenía para su pueblo nada más. ¿Por qué? Porque a Él le place. ¿Por qué? Porque es el hacedor de todo y Él escoge lo que quiere porque con un propósito lo hizo. Y tú y yo existimos porque hay un propósito para nuestra vida. Dice en el 19, dice, pues las ramas dirás fueron desgajadas que yo fuese injertado. Bien pues su incredulidad fuera desgajadas, pero tú por la fe estás de pie. O sea que no se tambalee tu fe, ni la mía. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde vamos a quedar? Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Pero el temor no es de miedo, sino de un temor reverente. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, no hay ninguna diferencia. Delante de Él, el que no obedece, es no obedece. Y de que le pasa la factura, se la pasa. Y si no, nada más ver el principio de la hoja, dice, los esparció por todas las naciones y les permitió que fueran afrentados, avergonzados. ¿Por qué? Por desobedientes. Y vemos que ellos fueron los hijos de los que entraron, de los que salieron del pueblo de Egipto. Vemos que son los descendientes, los que quedaron después de los que pecaron y hicieron todo el sacrificio. Fíjese cuánto tiempo más pasó. Y Dios nos lo está recordando. Mira, que así como a ellos los ajusticié, también a ustedes los ajusticio. Y dice, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, ni a ti tampoco te perdonará. El 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. O sea, mira el lado amable de Dios y mira también la mano fuerte de Dios. Ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo. Fíjese qué diferencia y cómo lo remarca. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás
cortado. ¿Advertencia? Bien claro y lo entendemos, ¿verdad? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios nos perdona, pero a Dios le gusta que lo honremos con la obediencia. Porque ¿de qué les sirvieron los sacrificios que ellos ofrecieron? Porque si tú fuiste cortado, que por naturaleza es el olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Pues claro que sí. Si nosotros que no nos pertenecía la salvación. ¿Por qué? Porque éramos gentiles. Bueno, pero dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, el no haberle recibido ellos, nosotros alcanzamos salvación. Dice la restauración de Israel, el verso 25, porque no quiero, hermanos, aquí está hablando Pablo, que ignoréis este misterio, para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que Dios no va a hacer todavía nada más con ellos hasta que los gentiles, o sea nosotros, oigamos, entendamos y respondamos. Digo, cada quien, el que quiere responde y el que no, pues nada más sí se va a quedar sin justificación, porque estamos entendiendo y todo se oye y todo se sabe, porque ahorita los medios de difusión están al día, ¿verdad? Dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ah, no, como que no nos quieren muy bien. ¿Por qué? Porque nos repartieron lo que les pertenecía nada más a ellos, que era la salvación. Y gloria a Dios por ese amor de Dios, que como creación no quiso dejar excluido a nadie. Por eso los planes de Dios son muy grandes, pero a su pueblo no se los había revelado. Por eso dice el misterio. ¿Por qué? Porque a ellos se los había hablado claro de qué era lo que quería que hicieran y qué era lo que no debían de hacer, porque si no, ¿qué consecuencia iban a tener? Pero no lo entendieron. Por eso es necesario buscar que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para recibir la revelación. Aquí ya Pablo lo está diciendo porque ya se lo reveló el Espíritu de Dios y está siendo claro y lo tiene puesto sobre la mesa para que todos lo entendamos. Dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque era promesa de Dios, ¿verdad? A sus padres, de los que habían salido de Egipto, ¿verdad? Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, misterio, y tiene ahí entre paréntesis, evangelio predicado a los gentiles. Ese era el misterio. En eso consistía el misterio. ¿Por qué? Porque los judíos se sentían muy dueños de Dios. Y su orgullo era que ellos eran muy religiosos. Y todavía. ¿Verdad? Y vamos a ver 1 Corintios 2, verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
y nos pasamos a Romanos 16, 25 y 27. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. O sea que hay un propósito, ¿verdad? Para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Queda bien claro el propósito del misterio, ¿verdad? Era el que el evangelio fuera anunciado a los gentiles. ¿Para qué? Para que permanezcamos en la fe. Y vamos a Efesios 3, 3 al 11, por favor. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en las otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dígame que no se goza con el verso, vamos a decir, desde el 9 para entenderlo bien claro. Dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, hablando de los tiempos de Dios. Y me llena de gozo eso de los tiempos de Dios, porque entendemos que desde siempre estuvieron en su mente, ¿verdad? Dice, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Antes nada más estaban como pueblo. Tenían un templo, tenían un servicio, un sacerdocio, pero no tenían la llenura del Espíritu. Hasta que, ¿qué fue? Cristo murió, resucitó, o sea que pagó el precio de la salvación de los gentiles. Por eso Dios escogió a Pablo, porque si alguien se jactaba de ser judío, era él. ¿Tenía de qué hacerlo? Sí, Señor. Tenía la educación, tenía los grados, los rangos. A él no había quien lo detuviera para alcanzar sus metas. Tenía razón de sentirse. Bueno, pero en su interior, él estaba creyendo con convicción, y eso es lo que importa, porque por eso vemos que Dios le llamó con una convicción fuerte, tumbando lo que le estorbaba. ¿Qué era?
El orgullo. Conocemos a Pablo, la condición de Pablo. Imagínese el orgullo personificado a caballo. Pero no un orgullo tonto, hueco, vacío, sin propósito. Él simplemente estaba satisfecho, plenamente satisfecho de quién era, lo que sabía y los alcances que se daba. ¿Por qué? Porque también políticamente estaba bien relacionado. Entonces, ¿por qué se iba a sentir poca cosa? Deprimido, no creo yo. Entonces, todo eso, Dios le dio un giro al 100. Para mi honra y mi gloria. Como él tiene esa dedicación tan tremenda, bueno, pues que se vaya a convertir a los que no les pertenecía y que tengan las broncas, porque son problemas con los de su gente. ¿Quién más iba a poder lidiar con lo que se le venía por predicar? Nomás Pablo podía. A Dios no se le escapa ningún detalle. Y me encanta ver la relación, como Dios nos habla, como Dios nos toca, como Dios nos está checando qué pensamos, qué sentimos, qué nos hace falta, que nosotros ni siquiera se nos ocurre. Pero la provisión ya está ahí. Amén. Y gloria al Señor porque nos podemos gozar porque por anticipado Él lo previno. Y ahora la responsabilidad de Pablo está en cada uno de nosotros, que conoce a Jesucristo, que ha sido entrenado en la palabra de Dios con el énfasis en la obediencia de Jesucristo, creyendo en todas las promesas que hizo Dios, porque las promesas que Dios dio desde el principio no quedaron abolidas porque ya pasaron de moda. No, eso se cumplió porque era el Antiguo Testamento. Eso se cumplió y se cumple y se cumplirá porque es el mismo Dios. Sus promesas no varían. Sus promesas están claras. ¿Cuándo van a dejar de ser las promesas de Dios? Cuando haya recogido a su pueblo en su lugar y haya recogido a los injertados. Hasta entonces las promesas de Dios habrán terminado de cumplirse. Y entonces sí, veremos un cielo nuevo y una tierra nueva y nos vamos a las bodas del Cordero. Amén. Gloria al Señor. Hasta ahí llega nuestra clase del día de hoy. Preguntas.